Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. De la Constitución del 85 surgió una democracia republicana formada por ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, con el fin de construir una nación próspera y con oportunidades para todos. A pesar de que en las páginas de nuestra Constitución se garantiza un sistema institucional y normativo en el que se proclaman nuestros derechos y libertades, no logramos encontrar las formas, la visión, los valores, ni el consenso suficiente para edificar el país que queremos, ni para alcanzar el bienestar al que aspiramos. Los expertos aseguran que las causas por las que unos pueblos alcanzan desarrollo y prosperidad y otros se quedan atrapados en la miseria, la incompetencia y la corrupción se explican en su nivel de institucionalidad democrática. Dicho en palabras más directas, el éxito de las naciones depende de la integridad, la fuerza y la independencia de sus instituciones. Hoy sabemos que el nivel de bienestar de los pueblos depende de su desarrollo institucional, de su desarrollo político. Es por esto que unas naciones son ricas y otras pobres. Sabemos que el crecimiento económico y la solución a los problemas sociales dependen del funcionamiento del Estado, del respeto a la ley y de la observancia de la norma democrática. Sabemos que el desarrollo necesita un marco de leyes y garantías que lo permiten y lo promueven. Necesita instituciones que ofrecen la certeza jurídica y las seguridades que requiere un pueblo para prosperar, entre las que están el respeto a la propiedad, el libre intercambio de bienes y servicios, la efectividad en los servicios públicos y la igualdad de oportunidades. Estos anhelos se resumen en una palabra, en una tarea, una obligación, la deuda que tenemos con nuestro país: instituciones. Ahora bien, si sabemos que la gran mayoría de nuestras instituciones, entre las que sobresalen el Congreso, parte del sistema de justicia, casi todo el Ejecutivo y segmentos de las fuerzas de seguridad, están capturadas y sirven de instrumento para fines corruptos y criminales, si lo sabemos y no hacemos nada para corregirlo, no podemos esperar que Guatemala prospere, avance y se desarrolle. Sin instituciones válidas, simplemente es imposible. Este es el soberano acto de hipocresía de las élites de nuestro país, la traición de los que están bien, que son los menos, unos por razones ideológicas, otros por corruptos y otros por ultraconservadores. Que nada cambie, ellos están bien. Obviamente, la élite política es la más rancia y apestada. Guatemala parece estar atrapada en un laberinto del que no puede salir. Ese laberinto es nuestro subdesarrollo político, agravado por la indiferencia de las élites y la devastación que dejará la pandemia. Un laberinto que nos enfrenta a un futuro de amenazas e incertidumbre. Si la mayoría de los partidos políticos son paraguas de bandas criminales, es evidente que debemos reformar la ley electoral. Si esas bandas criminales pretenden poner la justicia a su servicio, es evidente que debemos fortalecer el sistema de justicia. Si queremos que el Estado proteja y esté al servicio del ciudadano, debemos dotarlo de una tecnocracia ejemplar y mejorar su administración. Sin embargo, lejos de construir esas instituciones respetables, capaces y efectivas, estamos distraídos en otras cosas. Entonces, si sabemos que el éxito de las naciones depende de sus instituciones, llegó la hora de construir una democracia liberal, republicana e institucional a través de un proceso político valiente, limpio y transparente, vigilado por los ciudadanos. Este es el camino si algún día queremos tener a Guatemala en el pedestal de la victoria, del éxito, del poder decir misión cumplida.
Los pilares del Estado de Derecho son la seguridad y la justicia. Un país con la justicia capturada por intereses políticos o criminales. Un país donde se irrespetan las resoluciones judiciales y abundan los jueces venales. Un país donde el crimen queda impune y donde los ciudadanos se sienten inseguros. Es un país sin Estado de Derecho. Y un país sin Estado de Derecho no es país. Es un territorio donde las leyes son la del más fuerte y el sálvese quien pueda. Esta tribuna ha denunciado reiteradamente la amenaza que representa para la democracia y para el Estado de Derecho que tengamos más de un año de retraso en la elección de Cortes de Justicia. A esta crisis institucional se suma la inseguridad ciudadana, exacerbada por la devastación socioeconómica provocada por la pandemia, lo cual agrega una amenaza más a la paz social y a la estabilidad democrática. Enrique Degenhardt, ministro de Gobernación de Jimmy Morales y considerado uno de los peores ministros de la historia, causó enorme daño y retroceso a la policía. Degenhardt se dedicó a desmantelar la policía y a convertirla en una institución servil a intereses ajenos a la seguridad ciudadana. Destituyó a oficiales de carrera que llevaban años trabajando para construir una institución policial profesional, respetuosa de la ley y al servicio de los ciudadanos. Y con su estilo autoritario y mediocre, bajó la moral de agentes y jefes de grupo. El mal recordado ministro Degenhardt suprimió el comando antisecuestros que apoyó a cientos de familias para rescatar seres queridos e instrumentalizó a las unidades antinarcóticas para fines aviesos, llegando al extremo de utilizar equipo donado por Estados Unidos para intimidar y amenazar misiones internacionales, periodistas y dirigentes de la sociedad civil. Con este historial macabro y en tiempos de pandemia, hace unos meses asumió la dirección del Ministerio de Gobernación el licenciado Oliverio García Rodas, político de carrera, ciudadano honorable y profesional con amplia experiencia en la administración pública. El licenciado García Rodas ha sido funcionario, decano de 2 legislaturas y dirigente político por décadas. Entre algunos de sus méritos está haber sobrevivido en la política en un país donde esta es una carrera de corta duración. Ahora bien, su tarea hoy no es menor. Debe reconstruir una institución debilitada. Debe restituir los valores, la ética y la responsabilidad entre los casi 42,000 policías que se encargan de brindar seguridad a los guatemaltecos. Y debe recuperar la confianza de las agencias antinarcóticas internacionales en nuestras fuerzas de seguridad. Su capacidad y experiencia en los años de servicio a la nación le serán de gran utilidad en la misión a la que hoy le enfrenta el destino. La pobreza, el desempleo y la desesperación que está generando la pandemia provocan condiciones para un incremento en la violencia y la inseguridad. Además de elegir cortes de justicia, necesitamos una policía honorable y profesional. Así, se harán presentes estos 2 pilares fundamentales del Estado de Derecho, que son la seguridad y la justicia, condiciones imprescindibles para generar oportunidades y desarrollo a la nación. Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Francisco Jiménez, doctor en Filosofía, consultor en temas de seguridad y exministro de Gobernación. Y al licenciado Francisco Rivas, quien tiene una maestría en Criminología, fue fiscal y secretario del Ministerio Público, también fue ministro de Gobernación y fue reconocido por una importante agencia de seguridad de Estados Unidos por su trabajo como funcionario público. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Gracias por su tiempo. A diferencia de ustedes que llegaron a ministros de Gobernación en gran medida como parte del programa de apoyo de la comunidad internacional para la seguridad en el país, dieron un gran aporte y lo seguirán dando porque ustedes son profesionales capaces y sobre todo ciudadanos respetables y honestos, a diferencia de quienes fueron sus jefes, como recordarán 2 presidentes impresentables que pasarán a la historia con la pena y la vergüenza que merecen.
Pero en fin, gracias por darnos ustedes unos minutos y por el trabajo que han hecho. Licenciado Rivas, durante los últimos años del gobierno anterior se desmanteló la Policía Nacional. En 2018 se despidieron a 25 policías de alto mando y en 2019 a docenas de miembros de la institución. Lo que activó dudas y sospechas fue que los destituidos por Morales y Degenhardt eran agentes y oficiales que habían recibido entrenamiento y formación con apoyo de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, y estaban haciendo un buen trabajo para perseguir la delincuencia, el crimen y el narcotráfico. Al llegar al gobierno, el presidente Giammattei restituyó a algunos de esos oficiales y agentes. Con la crisis permanente en que vive nuestro país, licenciado Rivas, y ahora con los efectos que traerá la pandemia, ¿cómo ve a la Policía Nacional? ¿Se están haciendo suficientes esfuerzos para rescatar su institucionalidad? Mucho gusto de saludarle a toda la audiencia que permite llegar a sus hogares. Gracias por la invitación. Pues el esfuerzo o el desafío que la Policía Nacional Civil tiene por delante es verdaderamente inmenso, por el desmantelamiento que sufrió durante el gobierno anterior, particularmente en los últimos 2 años. Ha habido una tarea importante de parte de las autoridades de gobierno con el fin de poder restablecer la institucionalidad que se perdió en esos últimos 2 años. El desafío es enorme, va a costar mucho, definitivamente todavía no se ha logrado recuperar el terreno que se había alcanzado, los logros que se habían obtenido durante muchos años, durante el surgimiento de la Policía Nacional Civil. Licenciado Jiménez, una policía profesional es imperativa para un Estado que debe cumplir con proteger a sus ciudadanos. Hace 10 años se creó la Comisión para la Reforma Policial, pero los retos persisten. ¿Qué ha faltado para consolidar esa reforma tan necesaria? Bien, y buenas tardes a todas y todos. Bueno, si nos referimos específicamente a la Comisión de la Reforma, el problema fundamental fue que no hubo necesariamente las condiciones de apropiación del mando político estratégico que dirigía la policía, el Ministerio de Gobernación con la policía, ni los mandos de la policía. Ese es uno de los grandes desafíos que tuvo la reforma. Lo que es importante es que la reforma como tal generó algunas propuestas que están pendientes precisamente de implementarse, y creo que el punto fundamental de profesionalizar a la policía y de retomarlo es precisamente retomar esos elementos positivos y los resultados que ya están propuestos. No hay que hacer ninguna propuesta nueva, hay que implementarlo. Es un punto importante. Licenciado Rivas, la pandemia trajo como consecuencia que hubiera retrasos en el proceso de selección de nuevos agentes para la PNC. Se tenía planificado reclutar a 3,000 agentes, pero las restricciones sanitarias complicaron el proceso. ¿Cómo queda la carrera de la Policía Nacional Civil? ¿Cómo está la moral de los agentes y oficiales? Bueno, a la situación que usted mencionaba en relación a la falta de capacidad por razones de salud en cuanto a el reclutamiento de nuevos agentes de la Policía Nacional Civil, también hay que agregarle que durante los últimos años del gobierno anterior no hubo prácticamente academia de la Policía Nacional Civil. Tampoco hubo cursos de especialidades y prácticamente el fortalecimiento en cuanto al crecimiento de la institución policial mermó y se detuvo. Hoy definitivamente la moral de la institución policial está caída. Con la designación de las nuevas autoridades, pues se ve una nueva dinámica con el fin de poder restablecer ese orgullo, esa moral por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil, y resta de parte del gobierno central fortalecerlo y dignificar a la gente de la Policía Nacional Civil. Claro. Esta reflexión se la pido a los dos, empezando con usted, licenciado Jiménez, y si pudiera reaccionar en 20 segundos, porque tiene un significado importante. ¿Cómo reaccionan a esta reflexión? Los ingresos del policía son bajos, su preparación insuficiente y sus jefes con demasiada frecuencia, empezando por el presidente, son unos bandidos. ¿Cómo se rompe este círculo perverso? Dos cuestiones fundamentales. Uno, replantearnos las condiciones tanto salariales como las condiciones de servicio que tienen para sostener al policía. Por ejemplo, el tema de salud, el tema de vivienda, porque rápidamente hay la imposibilidad real de un policía de un préstamo, por ejemplo, para comprar una casa, porque es una persona de alto riesgo por el trabajo que realiza. Pequeñas cosas, o que pueden parecer pequeñas,
deberíamos de trabajar en esa línea. Es decir, condiciones y salario. ¿Algo que pueda agregar, licenciado Rivas? Pues definitivamente hay que dignificar a la gente de la Policía Nacional Civil, dotándoles de equipo suficiente para que puedan prestar su servicio, dignificándolo salarialmente y otorgándoles prestaciones especiales debido al riesgo que ellos están asumiendo día a día en el ejercicio de su función. Licenciado Jiménez, el país ha vivido en los últimos años un descenso importante en la tasa de homicidios. Pasamos de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010 a tener 21 en el año 19. ¿Fue este proceso consecuencia del fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad o se debe a otras causas? ¿Cuál es su análisis? Es curioso ver que agosto de 2020 la tasa es 16, eso es interesantísimo. O sea, la tendencia es a la baja, a pesar de la situación de la pandemia, viene a la baja. Es muy difícil dar una respuesta definitiva, hay varias hipótesis, todavía no se ha hecho un estudio que nos diga la explicación. Yo personalmente creo que son dos situaciones fundamentales. Uno, un modo que hace 10 años empezó a trabajar la policía y el Ministerio Público de entender los fenómenos criminales como un elemento estructural y de ahí ver el fenómeno de esa manera. Eso permitió desmantelar de parte de la policía y el Ministerio Público una serie de grupos criminales, desde secuestro, extorsiones, sicariato, etc. Creo también que hay un segundo factor y es el factor del cambio social en nuestro país. Es decir, hay una manera cada vez, yo diría, digamos, de no optar por la solución violenta del asesinato como un medio. Eso no significa que estemos en lo mejor, falta mucho camino que recorrer, pero yo me movería en esas dos probables explicaciones. Cabalmente, hablando sobre ese tema, licenciado Rivas, durante los meses en los que se restringió la movilidad, naturalmente vimos una caída importante de crímenes violentos. Como dice el licenciado Jiménez, hay que estudiar un poco más para entender realmente este fenómeno sociológico. Sin embargo, la pandemia ha traído y traerá muchísima pobreza. Se habla que la criminalidad va a aumentar en los próximos meses y en la medida en que la actividad vuelva a la normalidad, pues lo veremos con más presencia. ¿Cómo ve usted, licenciado Rivas, este panorama? Bueno, el efecto COVID sí ha impactado fuertemente en la seguridad de los guatemaltecos. Un aspecto positivo ha sido la reducción de los homicidios, pero también hay que tomar en cuenta los aspectos negativos. El robo a establecimientos comerciales, el robo a residencias se ha incrementado, el nivel de secuestros también se ha aumentado un 27% según información oficial de las autoridades de gobierno. Eso ha impactado significativamente en la seguridad de los guatemaltecos y tocará que replantearse acciones y medidas para detener el incremento de la violencia en el país. Licenciado Jiménez, en una encuesta que elaboró Fundación Libertad de Desarrollo se determinó que cerca de un 31% de los guatemaltecos dijo que la inseguridad es uno de los problemas principales para los guatemaltecos. Las extorsiones disminuyeron durante el confinamiento, pero ahora experimentan de nuevo un incremento, como ya mencionaba Elic Rivas. ¿Cree que el actual gobierno tiene una política adecuada para combatir este flagelo? Bien, yo, mi criterio personal es que no noto la estrategia específica del actual gobierno. La única estrategia muy específica que hemos visto desde el inicio, incluso antes de la pandemia, es el recurrir a estados de excepción en ciertas circunstancias. Pero en términos de seguridad ciudadana, honestamente no lo veo. Puede ser que la estrategia sea continuar con los procesos institucionales que venían dándose. No puedo saberlo porque no hay una información abierta en ese sentido. Lo que sí creo que es importante es que hay un punto que yo siempre insisto, y es que todos sabemos, analistas, funcionarios, que el problema de mayor impacto en la población, no digo que no haya impacto el resto, es el tema de la extorsión, porque es el único delito que no disminuye en esa tendencia que es el resto de los delitos. Entonces, si esa es efectivamente el mayor problema que está afectando a la ciudadanía, ¿por qué razón no priorizamos el abordaje del tema de la extorsión? Claro. Fortalezcamos las unidades, tanto en investigación criminal como en el tratamiento de pandillas de panda para el tema de extorsiones, fortalezcamos al Ministerio Público en la Fiscalía que ve el tema. A mí me parece extraño que no se tome una decisión enfática de ver a ese tema como una prioridad.
debe de ser una prioridad para el país. Y algo que va muy relacionado a esto, licenciado Rivas, y es uno de los problemas históricos del entorno de seguridad y justicia en Guatemala, es la falta de confianza de la ciudadanía en la policía. A lo largo de los años hemos visto encuestas en donde la Policía Nacional Civil es una de las instituciones que menos confianza genera entre la ciudadanía. ¿Cómo se combate este desafío? ¿Cómo construimos una policía que genere seguridad y confianza a los guatemaltecos? Bueno, hay que desarrollar una política encaminada a fortalecer la confianza de la ciudadanía guatemalteca a favor de las autoridades policiales. Con el trabajo y el esfuerzo grande e inmenso que hacen los agentes de la Policía Nacional Civil, las autoridades del Ministerio de Gobernación, pero también comunicándolo efectivamente hacia la población, se puede disminuir ese nivel de desconfianza que hay. Por supuesto, hay que fortalecer diferentes procesos a nivel interno de la Policía Nacional Civil para no seguir cometiendo los errores que han existido, empezando por la depuración, fortaleciendo la reforma policial, desarrollando trabajo de investigación criminal con la finalidad de detener a las personas que están cometiendo actos delictivos. En la medida que se haga mucho más público y mucho más efectivo el trabajo que la Policía Nacional Civil está haciendo, los niveles de confianza de la población guatemalteca podrán subir. Sí, es un proceso cívico, cultural, una responsabilidad de Estado, formar oficiales con los valores, con los ingresos y con todas las condiciones que hace falta para que Guatemala respete más a su policía, que sin duda alguna nos hace falta. Lic Jiménez, pasando a otro tema, y que es un tema siempre olvidado, es el sistema penitenciario. Por una parte, porque no cumple su función de reinsertar a la sociedad a los reos, y por otra parte, porque es nido de criminalidad. Muchas extorsiones, como ya hablábamos, vienen de la prisión. El actual gobierno ha anunciado su intención de construir 4 centros de detención, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y algún otro. ¿Será suficiente esto para por lo menos compensar el hacinamiento que hay en las cárceles? ¿Es un paso adelante que otros gobiernos no dieron? ¿Qué piensa el proyecto? Bien, 25.000 privados de libertad, tanto cumplimiento de pena como en prisión preventiva, del cual 48% de esos 25.000 son digamos, privados de libertad por un proceso que todavía no ha concluido. Eso es una cuestión muy seria, hay que abordar el tema. De nada va a servir construir nuevas cárceles si seguimos con ese hacinamiento que a mí me parece realmente absurdo, de que la mitad de los privados de libertad sea precisamente por una prisión preventiva, es decir, a todas luces contrario a los estándares internacionales con el tema de derechos humanos. Y eso produce hacinamiento. Pero hay un segundo elemento. Las cárceles por sí no son suficientes y no son estas entendidas también como cárceles de máxima seguridad, porque estos crímenes que salen de la cárcel pueden controlarse si efectivamente hay un control sobre estos individuos que pueden llamar por teléfono, ya sea un celular normal o incluso un teléfono satelital, y eso no puede suceder. Otro tema que es importantísimo es que la manera como se presiona al sistema para que no logre reformas es la amenaza permanente de amotinamientos, y esto solo va a ser posible si logramos disgregar adecuadamente en nuevos centros penitenciarios este tema. Y concluyo diciendo lo siguiente: es importante, a la par de esto, elaborar un plan estratégico de mediano y largo plazo que permita justificar claramente un aumento presupuestario y apostarle también al personal que tiene a cargo el cuidado de los privados de libertad. Claro, gracias, Lic. Lic Rivas, y siguiendo con el tema penitenciario, a lo largo de las décadas, las cárceles en Guatemala se han convertido en centros de operación de crimen organizado. En los últimos años, Mariscal Zavala pasó de ser una cárcel VIP, como le dicen, a realmente convertirse en un centro de operaciones del crimen organizado, de la narcopolítica y la partidocracia corrupta del país. ¿Qué se puede hacer con esa realidad? ¿Cómo se puede poner en orden a la gente que está en Mariscal Zavala haciendo de las suyas? Bueno, miren, Mariscal Zavala es producto de esa falta de atención que las autoridades de gobierno le han presentado al sistema penitenciario. En la medida que no tengamos centros carcelarios seguros, los problemas van a continuar. Es importante la construcción de nuevos centros penitenciarios y por eso yo observo como una buena medida la intención que el gobierno tiene de poder construir
más centros carcelarios. Obviamente hay que diseñar cárceles para delincuentes de alta peligrosidad que lejos de estar siendo controlados, hoy en día están desarrollando actividades criminales que afectan a toda la sociedad guatemalteca. El control de las cárceles debe de estar bajo la administración de las autoridades del sistema penitenciario y del Ministerio de Gobernación. Mientras los privados de libertad aún tengan el control de los establecimientos penitenciarios, la actividad criminal va a continuar. Ya. Nos quedan muy pocos minutos, ya 2 realmente. Licenciado Jiménez, las redes sociales son herramientas muy poderosas y que traen muchos beneficios también, pero con frecuencia son instrumentos de desinformación. Circuló información de un supuesto repunte en secuestros, que ya mencionábamos la estadística, que se ha subido un 27%. El gobierno salió a desmentirlo rápidamente. ¿Cómo está la situación del delito del secuestro? ¿Se ve afectada la capacidad de la PNC por la destitución de personal del grupo de antisecuestros que hacía un buen trabajo en el gobierno anterior, como tantas otras cosas lo desmantelaron? Yo creo que sí afectó el tema de la unidad antisecuestros, pero creo que no fue tampoco una afectación total y absoluta, afortunadamente, diría yo. Creo que el tema fundamentalmente es, digamos, un punto también de poner en evidencia una situación que venía dándose. Si bien es cierto el aumento es del 27%, en términos puramente estadísticos no es tan dramático como pensáramos, pero sí hay un drama que no hay que perder de vista, y no es tanto el secuestro como tal, sino que estén asesinando a las víctimas. Ese es el punto que hay que ponerle atención, y obviamente eso es lo que impacta en la población. No importa la cantidad, lo que importa es que está afectando a personas y a familias porque están matando a las víctimas. Sí, y vamos a necesitar escuchar su experiencia sobre este tema más adelante, porque lamentablemente se ve que es un drama que está subiendo. Licenciado Rivas, para terminar, y también querría escuchar la opinión de Lic Jiménez sobre esto. Agencias de seguridad de Estados Unidos calculan que el 80% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por territorio guatemalteco. Nuestro país se ha convertido en una especie de centro logístico, transporte, almacenamiento de droga. Esto ha contribuido a corromper a nuestra sociedad, a nuestras instituciones y sobre todo al sistema de seguridad y de justicia. Al mismo tiempo, las autoridades norteamericanas reconocen que no hay capacidad para combatir al narco. Además del drama humano y la violencia que generan las drogas, hemos visto cómo la criminalización de la política nos lleva rápidamente a ser víctimas como nación de eso que llaman la captura criminal del Estado. Se unen, y nunca mejor dicho, la corrupción, los políticos criminales y el narcotráfico. ¿Cómo se enfrenta a este fenómeno complejo y brutal y cómo se vence? Muy brevemente, Lic Rivas. Pues, como sociedad tenemos que tener la madurez y de reconocer que el fenómeno de la criminalidad organizada, especialmente la del narcotráfico, se ha posicionado en las instituciones de seguridad y de justicia. Y como sociedad debemos de tomar medidas pertinentes para combatirlo, pero deben de involucrarse todas las autoridades del Estado, organismo judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, sociedad civil, sector privado, gobierno en general, para poder enfrentar esta amenaza que le afecta tanto a la sociedad guatemalteca. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera, para terminar, solo comentarles que vamos a molestarlos nuevamente para poder profundizar sobre este tema, porque sin duda alguna su capacidad, su experiencia y sobre todo su integridad como tecnócratas y ciudadanos correctos son y seguirán siendo muy necesarios para Guatemala. Así que muchas gracias por habernos dado unos minutos. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy queremos hablar sobre seguridad ciudadana y tenemos a dos invitados. En primer lugar, a Daniel Núñez, quien es sociólogo, investigador de diálogos, y Philippe Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias. Daniel, quisiera empezar contigo. Hemos visto recientemente que hay un alza en la preocupación por la seguridad ciudadana. Hemos visto circular audios por las redes sociales en donde se habla de un incremento, por ejemplo, en los secuestros, sobre todo dirigido hacia mujeres.
y de alguna forma se creó en estas semanas una especie de psicosis. El ministro sale diciendo que no ha habido un incremento en el número de secuestros si se compara con años anteriores. ¿Cómo evalúas esto? ¿Se está dando un incremento en los hechos delictivos o no? ¿Qué datos tienen ustedes? Muchas gracias, Paul. Gracias por la invitación también. Miren, nosotros acabamos ahorita de hacer un análisis más que todo de violencia homicida, o lesionados, otros tipos de delitos digamos que crearon preocupación durante la pandemia, como robos a comercios, robos a residencias, violencia intrafamiliar, ¿verdad? Esto de los secuestros es bastante reciente. Acá ya pedimos los datos al Ministerio de Gobernación y hasta ahora los tenemos. Entonces, esos todavía no los hemos analizado y no podemos decir, digamos, con certeza si hay un aumento o no, ¿verdad? Y de los datos que tienen, de los que han evaluado, ¿qué nos pueden contar al respecto? Sí, mire, en términos de violencia homicida, la tendencia de corto plazo durante la pandemia, ¿verdad? Bueno, tomando un poco más amplio de enero a agosto, la tendencia de corto plazo fue a la baja, ¿verdad? Esto tiene que ver con los estados de prevención que se implementaron en febrero y con las medidas de restricción a la movilidad que se implementaron durante todo el periodo de confinamiento, ¿verdad? Especialmente lo que encontramos nosotros que digamos que está bastante correlacionado con las bajas en las cifras de homicidios, son el periodo inicial en el 17 de marzo, cuando fue el inicio del confinamiento, y luego los periodos de confinamiento durante los fines de semana, ¿verdad? Los fines de semana cuando estuvimos encerrados sábados y domingos 24 horas, la segunda quincena de mayo y después la segunda quincena de julio, que era sábado todo el día y sábado mediodía y domingos todo el día, ¿verdad? Y esto es importante porque digamos, vemos la importancia que tiene los fines de semana para explicar un poco las cifras de homicidios, ¿verdad? En Diálogos ya se ha estudiado eso un poco y el patrón es que los homicidios tienden a ocurrir más sábados y viernes, ¿verdad? Y probablemente tiene que ver algo con variables como el alcohol, ¿verdad? El uso del alcohol, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de cosas que nos dicen estos datos, ¿verdad? Si vemos... digamos, en comparación con el año pasado, las cifras, hubo una reducción en los homicidios de enero a agosto del 32%, ¿verdad? Son 799 muertes menos de las que tuvimos el año pasado, ¿verdad? A pesar de eso, sí vemos un leve incremento en la tendencia de corto plazo a partir de mayo, ¿verdad? A partir de abril, perdón, que empieza a subir un poco la tendencia y que nosotros, con el análisis que hicimos, tenemos la hipótesis de que lo que pasó fue que los responsables de la violencia cambiaron un poco su patrón, se adaptaron básicamente a las medidas de restricción, ¿verdad? En lugar de cometer homicidios fines de semana, empezaron a incrementar durante los días de la semana, entre semana, ¿verdad? Y las horas también, analizamos los patrones de horas, obviamente se redujeron durante las noches y las madrugadas y aumentaron un poco durante el día, ¿verdad? Vamos a seguir ahondando un poco más en esos números, Daniel. Quisiera en este momento preguntarte, Philip, el actual ministro empieza en funciones en junio de este año. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer hasta el momento? Sabemos que es uno de los ministerios más complicados por todos los temas que estamos discutiendo en estos momentos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, a ver, es difícil hacer una evaluación de la gestión de un ministro en, les diría yo, menos de 6 meses, porque hay muchas variables, sobre todo a nivel del Ministerio de Gobernación. Recordemos que hay una debacle institucional que viene desde hace muchos años. Recordemos el daño que le hizo un ministro, Enrique Degenhardt, a la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, a los comandos élites del Ministerio de Gobernación. Recordemos también la debacle histórica que se ha dado dentro del sistema penitenciario. Y recordemos, que es un poco también lo que decía Daniel, que estamos en un momento muy atípico precisamente por la pandemia. Es que realmente Guatemala retornó a cierta normalidad por ahí de finales de julio, principios de agosto. Entonces realmente los fenómenos criminales tampoco no estaban
digamos, operando en un estándar tradicional. Entonces, por eso creo que es difícil hacer una evaluación de si la gestión ha sido buena, ha sido mala. Creo más que nada que lo importante de la gestión del ministro García Rodas tiene que ir enfocada precisamente en salvar y resolver muchas de las debacles que está heredando. Porque creo que, la gestión de Degenhardt fue nefasta lo que hizo, echó para atrás básicamente 15, 20 años de evolución de la Policía Nacional Civil, y creo que ese es uno de los grandes retos que se le viene ahora al ministro García Rodas. Entonces, yo lo que me gustaría darle, digamos, el tiempo para observar su gestión es precisamente cómo va a resolver los incendios que tiene en casa, que es sistema penitenciario y continuar el proceso de construcción de institucionalidad en la PNC. Ahora, Daniel, lo que menciona Philip es bien importante, ese proceso de fortalecimiento de la PNC que se inició más o menos 2008, 2009, y que de alguna forma se puede correlacionar con el hecho de que en la última década hemos tenido una reducción importante en el número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Una hipótesis podría ser que ese fortalecimiento de la PNC, parte de sus frutos es esa reducción de homicidios. Podríamos tener otra hipótesis. Pero lo cierto es de que es indudable que la PNC había dado avances, se había trabajado sobre todo con la mano de Estados Unidos, con la ayuda de Estados Unidos. ¿Cómo deja ese proceso, digamos, de destrucción, si se quiere ver así, institucional de la PNC, cómo nos deja de cara a futuro? Porque la pandemia le puso una pausa a la criminalidad, según lo que ustedes nos explican, pero ¿cómo podemos ver eso en el mediano plazo? Sí, miren, la tendencia a la baja de los homicidios viene desde el 2009 y responde, digamos, nosotros estamos trabajando en Diálogos un informe tratando de explicar esa reducción de los homicidios de estos últimos 10 años, ¿verdad? Y hay varios factores. El factor institucional es definitivamente uno, ¿verdad? Pero hay factores estructurales, demográficos, ¿verdad? Que nosotros pensamos que explican mejor esa tendencia a la baja. Nosotros no creemos que realmente la tendencia a la baja vaya a cambiar. Puede tener fluctuaciones de corto plazo durante el año, ¿verdad? Pero como responde a factores estructurales del país, demográficos más que todo, creemos que no, que digamos la tendencia va a seguir, ¿verdad? Va a seguir a la baja, ¿verdad? Ahora, sin embargo, Daniel, si me permites un punto ahí. Hemos tenido también un aumento importante en estos últimos 10 años de capturas, es decir, las cárceles las tenemos llenas. ¿Eso no podría explicar el hecho de que se reduzca la criminalidad y que por otra parte hemos visto aumento en extorsiones? Te dejo la pregunta. Sí, definitivamente, y a eso iba, ¿verdad? O sea, no es de que sea una o la otra variable, es multivariable, ¿verdad? Entonces, tanto los factores institucionales pesan como también los factores estructurales, demográficos más que todo, que somos los que nosotros estamos analizando, también a factores culturales, ¿verdad? Tenemos varias variables y no es de que escojamos una, sino que estamos tratando de sopesar todas, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente, como dice Philip, ¿verdad? O sea, como mencionó él, a partir del 2016 vemos un incremento de las extorsiones que posiblemente responda, un incremento tremendo, ¿verdad? En las tasas de extorsiones, de denuncias de extorsiones, que puede responder a estos cambios institucionales, ¿verdad? Durante el gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad? Hay un problema con las estadísticas de la Policía Nacional Civil que, aparte de las de homicidios y lesionados, las demás estadísticas se basan básicamente en denuncias, ¿verdad? Y eso es un problema para los analistas porque realmente lo que estamos analizando son patrones de denuncia, no patrones de ocurrencia. Entonces, no sabemos si realmente, digamos, están aumentando, que un departamento como Alta Verapaz, por ejemplo, tenga un incremento en sus denuncias, no necesariamente significa que sea a nivel nacional un departamento que está teniendo un alza en esa cifra de hechos, sino que puede ser que la gente esté denunciando más o incluso la policía se fortaleció y está recopilando mejor su información, ¿verdad? Entonces nosotros recalcamos la necesidad de que el Ministerio de Gobernación haga encuestas de victimización periódicas, ¿verdad? Eso nos ayudaría a comparar un poco los datos y a tener un poco una visión, un panorama más real
y tomarle el pulso a la situación, ¿verdad? Ahora, quisiera retomar el tema de las extorsiones y ahí, Philip, insisto en el tema de que hemos visto un mayor número de capturas, vemos que el sistema penitenciario está colapsado básicamente, somos creo que de los sistemas penitenciarios más colapsados de América Latina. Y por supuesto que eso ha provocado que desde las cárceles se dirijan básicamente muchas de las extorsiones en el país y posiblemente sea uno de los hechos delictivos que más afectan a las familias guatemaltecas. Pero ningún ministro de Gobernación hemos visto que hasta el momento tome cartas en el asunto. Por ejemplo, aumentar la capacidad en las prisiones, la construcción de cárceles de alta seguridad. ¿Cómo ves que pueda darse este fenómeno en la actual, digamos, con el actual ministro? Es que el fenómeno de las extorsiones, como de las pandillas o como el narcotráfico, se asemeja, y si me permiten la analogía, a los hormigueros. Si vengo yo y pateo la parte de arriba del hormiguero, lo único que voy a hacer es que empiecen a brotar las hormigas todavía más ajeteadas desde abajo. Algo así pasa con las extorsiones. Entonces, ¿qué ocurre? En los operativos se captura, digamos, a una cúpula de la estructura de extorsión, se le envía a prisión, pero quedan redes, clicas abajo de la cúpula que empiezan a emerger y que se fracturan y que siguen participando del delito. Mientras que precisamente por la debacle institucional del sistema penitenciario, esa cúpula que se logró detener y que se envía a prisión preventiva, siguen operando desde la cárcel. Entonces, eso me genera un problema en dos bandas. Por un lado, hay que atender el fenómeno del sistema penitenciario, y el fenómeno del sistema penitenciario pasa por inversión en infraestructura. Es que nadie quiere poner un centavo para invertir en más cárceles. Incluso cuando Mauricio López Bonilla lo propuso, era un negocio corrupto. Segundo, pasa por reordenar las cárceles, es decir, aquí tenemos mezclados presos que están guardando prisión preventiva con condenados. No hay un sistema de clasificación de acuerdo a la peligrosidad de los presos. Y tercero, pasa también por revisar los marcos normativos digamos, en general del sistema penitenciario. Por ejemplo, ¿qué autoridad efectiva, operativa, tiene el sistema penitenciario sobre, como por ejemplo, el trabajo de los presos, la política de reinserción, los mecanismos, digamos, de aislamiento de los presos peligrosos? Todo eso hay que cambiarlo. Lo que pasa es que aquí nadie le quiere entrar, no solo porque es una caja de Pandora, porque es un agujero negro, sino que también el sistema penitenciario, como se vio en el caso de Byron Lima y Mauricio López Bonilla, se presta a corrupción, se presta a que haya beneficios que pagan los mismos presos que terminan llegando a los bolsillos del entonces ministro López Bonilla. Entonces, es otro de los temas que creo yo que el ministro de Gobernación tiene que atender si quiere cortar, llamémosle, una de las semillas de la cual parte el delito de extorsión. Ahora, hablemos de otro tema, hablemos del tema del fenómeno del narcotráfico. Sabemos que Guatemala es un país en donde pasa gran parte de la droga que viene del sur del continente hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y obviamente estamos, digamos, en esa ruta y eso significa presión para nuestras fuerzas de seguridad. Esa lucha contra el narcotráfico, ¿cómo se puede ver en los próximos años, Daniel, con la PNC que tenemos y si vamos a tener esa ayuda de Estados Unidos? Pues la verdad, ese fenómeno es, digamos, bastante complejo. En diálogo no tenemos tan claro, y es parte de lo que estamos estudiando, de si realmente la presencia del narcotráfico explica, ¿verdad?, las tendencias que vemos en las tasas de homicidios en algunos lugares o no, porque puede irse para los dos lados, ¿verdad? Depende si es un grupo de narcotraficantes que está peleando con otro grupo, entonces las tasas suben, pero cuando hay un solo grupo que ejerce como una especie de gobernanza, y como en Guatemala el aparato estatal en muchas regiones no llega, no está presente, digamos, en términos efectivos, ¿verdad? La gobernanza de facto se da por un grupo X, en este caso puede ser un grupo de narcotraficantes, y realmente las tasas bajan, ¿verdad? Puede ser que las tasas de homicidios bajan, pero aquí hay muchos problemas técnicos que hemos encontrado para medir ese tipo de cosas, ¿verdad? Incautaciones de droga no son un buen indicador, ¿verdad?
En general, hay muchas formas, ¿verdad?, que hemos tratado de medir, pero realmente no sabemos cuál es la magnitud o cuántas muertes le podemos atribuir nosotros al problema del narcotráfico. No se puede ni siquiera atribuir, no sabemos cuántas muertes, por ejemplo, le podemos atribuir a las pandillas, por ejemplo, ¿verdad? No se sabe, y es en parte por este problema que tiene en las bases de datos de la Policía Nacional Civil en general, ¿verdad? Muy poca información. Entonces, recalcamos de nuevo lo de las encuestas de victimización. Solo quería hablar algo de lo que dijo Philippe, que me parece muy importante, ¿verdad? En términos de extorsiones, ¿verdad? Uno piensa un homicidio y una extorsión, y uno piensa que un homicidio es peor, y obviamente es peor en muchos sentidos, ¿verdad? Pero las extorsiones tienen un efecto social tremendo en la población en general, ¿verdad? Porque dan la sensación de que hay una violencia indiscriminada, ¿verdad? Y en la literatura especializada se habla mucho de violencia dirigida y violencia indiscriminada. La violencia dirigida hace que, digamos, si alguien es víctima de violencia afuera, pero yo sé que yo no me metí a nada y que esa persona estaba metida en algo y era dirigido a él el ataque, pues yo me siento seguro, ¿verdad? Pero cuando empiezan las llamadas al azar, ¿verdad?, entonces se genera un miedo generalizado y eso lleva a otros problemas. Migración, por ejemplo, linchamientos, justicia por mano propia, etcétera, ¿verdad? Yo estudié, por ejemplo, Totonicapán en el año 2011, 2012, tiene las tasas de homicidios más bajas del país. Sin embargo, en 120 entrevistas que hice, más o menos, todo el mundo me decía, aquí es peligrosísimo, y era porque reos de la cárcel de Quetzaltenango habían sido trasladados a la cárcel de Toto y los estaban extorsionando a la gente de Toto, ¿verdad? Entonces, para mí es un tema fundamental, ¿verdad?, que tiene que tocar el ministro de Gobernación. Se nos está terminando el tiempo, así que, Philippe, tus conclusiones al respecto. ¿Qué podemos esperar de la gestión del ministro García Rodas en los próximos meses? ¿Y qué significa eso para el futuro de la seguridad del país? Bueno, yo pensaría, y un poco viendo el historial del ministro, el ministro trabajó de forma muy cercana con la Embajada Americana cuando era diputado al Congreso de la República en aprobar marcos normativos que le interesaba a la Embajada. Yo creo que se va a restituir la buena relación y la coordinación que se trabajan entre las agencias de seguridad de Estados Unidos con el Ministerio de Gobernación, mucha de la relación que se rompió en tiempos de Degenhardt. Todo lo relacionado con los programas de interdicción, los programas de apoyo a control aéreo para combatir precisamente el fenómeno que platicaban del narcotráfico, todas las operaciones que hacen en el 5º Viceministerio Antinarcóticos, que es al final, más que la policía, es el 5º Viceministerio el que tiene a su cargo, digamos, cargar la procesión de combatir el fenómeno del narco. Todo eso se hace con apoyo del INL, de la DEA, y acuérdense que todas esas relaciones se enfriaron en tiempos de Degenhardt. Yo creo que ahí hay un área en donde yo esperaría que con el historial que tiene el ministro García Rodas se trabaje de forma más coordinada con las agencias norteamericanas. Y luego lo que ya habíamos dicho, yo creo que es importante entrarle de cabeza a la reforma del sistema penitenciario y continuar el proceso. Primero, salvar y resolver los problemas que dejó Degenhardt en la policía, pero también hacia adelante seguir apostando precisamente por el fortalecimiento institucional de la policía, la dignificación de la gente, mejorar precisamente la formación de los oficiales de policía, cosa que es una de las grandes debilidades que tenemos aquí en Guatemala, y construir sobre todo en generar confianza de la ciudadanía en su Policía Nacional. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.